¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa nuevo que se llama Como lo Veo. ¿Cómo estás, Angie? Bienvenida a este nuevo show, Como lo Veo. Pues sí, aquí muy emocionada por este show. Dani Vegas nos dio la oportunidad de crear algo donde nosotras podemos dar nuestras perspectivas en diferentes cosas que están pasando ahorita en el mundo. Y entonces sí, muy emocionada yo también, Angie, porque como lo veo, el programa se refiere a precisamente dar nuestra perspectiva acerca de temas interesantes que están sucediendo en Estados Unidos y en el mundo. Así que, amigos, es como lo veo. Y como yo lo veo. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que está ahorita sucediendo y que todo el mundo está hablando de esto, que es acerca del control de armas, Angie. Sí, es pues ha visto, esto ya no es nada nuevo, pero creo que ahorita hay una epidemia sobre de este tipo de incidentes, ¿no? Donde hay, pues, ¿cómo se llama? Asesinatos, matas, o sea... Sí, pues, sí, asesinatos, ¿no? De personas que tienen problemas y se desquitan con personas inocentes. En este caso, pues, con armas y pues disparando a las personas. Y esto también está creando mucha controversia porque hay mucha gente que está pues molesta por las leyes de las pistolas. Y eso también ahorita es algo nuevo que está surgiendo y de que todos están diciendo, ¿sabes qué? Ya hay que retirar las armas. Hay unos que dicen ciertas armas y otras no. Sí. Y sí está como dijimos, está creando una controversia muy grande ahorita en Estados Unidos especialmente. Así es, una controversia porque hay personas que están de acuerdo en que se retiren las armas, pero hay otras personas que no están de acuerdo en que se retiren todas las armas, ¿no? A lo mejor por protección personal, etcétera. Entonces, especialmente este último caso del muchacho que pues mató a 17 personas en la escuela, no recuerdo en dónde, Angie. En Florida. En Florida, ¿verdad? Y precisamente ayer, creo, hubo una marcha a favor de cambiar las leyes para que las escuelas sean más seguras en este aspecto. Sí, más aparte que ayer, por ejemplo, hasta con mis propios hijos, ellos salieron de la escuela la semana pasada. Han habido muchas, ¿cómo se dice? No presentaciones, pero sí marchas. Marchas y muchas personas que están levantando su voz, especialmente jóvenes. ¿Verdad? Yo vi parte de este evento ayer y me llenó mucho de emoción porque son jóvenes que están pidiendo o exigiendo sus derechos de estar seguros en las escuelas. Y no solamente en las escuelas, bueno, ellos obviamente se refieren a las escuelas por todo esto que pasó específicamente en esta escuela, pero lo que ha venido sucediendo ya por muchos años, han sido muchos casos. Sí, y muchos en la escuela, pero también, o sea, ¿qué pasó aquí en Las Vegas? Con eso del concierto. Y aquí es donde para mí, y aquí es como yo lo veo, porque hasta eso yo recibí mucha controversia y mucho, pues porque yo dije, ¿sabes qué? Yo tengo mucha compasión para el señor que mató a la gente en ese concierto. Y todos, ¿qué? Y yo digo, no, es que imagínense el dolor y la agonía que él tenía mental tal vez, o que él sentía que esto era la única respuesta. Sí, exactamente. Y sabes que como yo lo veo, es que, bueno, cuando cosas tan fuertes suceden, bueno, a mí me impactan muchísimo de diferentes formas, porque trato de ponerme en los diferentes, en los zapatos de las personas en diferentes escenarios, ¿no? La persona que perdió al hijo o a la hija o al esposo, en el caso del concierto, o en las escuelas a los hijos. Trato de ponerme en el lugar de los compañeros que perdieron a esas personas y que además experimentaron eso, que estuvieron ahí de testigos. Trato de ponerme en el lugar, en los zapatos de los padres de la persona que hizo ese acto, y trato de ponerme también en los zapatos de la misma persona que hizo ese acto. Entonces, yo paso y en este último caso de este muchacho de Florida, pasé por diferentes
por diferentes momentos emocionales, ¿no? La primera reacción, como comentamos, fue tristeza, dolor por las víctimas. ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo? Imaginarnos el dolor de las personas, pero también, de nuevo, fui poniéndome en el lugar de cada una de las personas, y es difícil, Angie, porque todos los personajes que se ven afectados de cierta manera tienen razón, ¿verdad? Pero al mismo tiempo también, como dices, yo sentí mucha compasión por la persona y al mismo tiempo por la persona que tuvo ese acto. Pero también sentí coraje, coraje porque no por señalar el acto, sino la forma en que uno expresa hacia la persona que cometió ese delito, ¿no? Es un monstruo, es un esto, es un lo otro. Y a lo mejor sí, porque en ese momento hizo eso, pero también al mismo tiempo, cuando desembocamos todo eso, estamos también nosotros sacando ese coraje y eso visceral hacia esa persona, ¿no? Entonces, de nuevo, trato de ponerme en el lugar de cada persona, pero si yo me hago individual y digo cómo lo veo para mí, es que hay un problema más allá de las armas y hay un problema más allá del control de las armas. ¿Sí? Y eso es a lo que yo me refiero, porque comúnmente, como dices, o sea, sí nos ponemos en el lugar de las víctimas, de las familias, es más, tal vez de los papás, de los esposos, de la persona que está cometiendo este acto, pero rara la vez escucho que alguien diga, ¿sabes qué? Es que yo me puse en el lugar de la persona que tenía la pistola y disparó. Y es por eso que cuando yo me refiero que yo me puse a pensar de esta persona, sí, igual, yo me puse en los lugares de todos, pero yo lo que creo que también, a mí el coraje que me da y la tristeza, obvio, lo que pasó es una tragedia, pero luego también, ¿qué pasa después? Todo el mundo, como dices, no, es que las leyes y las armas y que los políticos, y para mí yo digo, no, eso, como yo lo veo, empieza desde el hogar, o desde muchísimo antes, porque esa persona está sufriendo. Esa persona, sea pistola, sea cuchillo, sean los puños, va a encontrar la forma pues, queramos o no, es una forma de expresarse. De expresar ese coraje, de expresar ese tipo de emoción o esa desesperación de que saben que escúchenme, yo tengo algo, estoy lleno de esto y nadie lo vio. Y eso para mí es más importante que cambiar las leyes. Sí, bueno, como yo lo veo, es que sí ambas partes son importantes, o sea, el gobierno tiene que hacer su parte, sí creo que deba de haber más control sobre las armas, sí creo que es importante que haya más seguridad, que los jóvenes no tengan acceso a armas, a ningún tipo de armas, y bueno, no conozco yo mucho de armas en específico, ¿no? Aun cuando yo tengo un hijo que es que es policía, que está en lo de los caminos, Highway Patrol, ¿verdad? Pero no conozco yo mucho de esas cosas. Sin embargo, creo que sí, el gobierno tiene que hacer su parte, sí. Es importante tener más seguridad, más restricciones, más leyes en cuanto a eso, pero Angie, no creo que esa sea la única solución. Yo creo que la otra parte también tiene que ver con nosotros, ¿no? O sea, el gobierno tiene que hacer su parte, las leyes tienen que hacer su parte, pero también la comunidad, cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y es aquí donde entramos en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros compañeros, en la escuela, en el trabajo, y poder prestar más atención a lo que está sucediendo con ellos. No es que sea nuestra responsabilidad lo que pasa con ellos, pero sí podemos tal vez traer más compasión a esas personas y ver por qué están teniendo ciertos comportamientos, ¿no? A lo mejor como papá hacia nuestros hijos, ¿qué está pasando con mi hijo? Pero yo lo que me refiero es de que, y sí, o sea, sí es importante que el gobierno haga todo eso, pero para mí la razón que yo dije más importante, ¿por qué? Porque vamos a decir, ahorita es cómo están las leyes, o sea, uno puede ir a comprar una pistola, podemos hacer lo que queramos, pero al final de cuentas,
es nuestra responsabilidad personal y nosotros elegimos si queremos ir a comprar la pistola. Nosotros elegimos si queremos comprar alcohol, tabaco, porque, o sea, entonces realmente para mí sí es más importante. No estoy negando la importancia del gobierno, pero yo estoy diciendo hay que ser responsables con uno mismo. Y lo voy a decir, para mí se me hace hasta hipócrita cuando gente está gritándole a los políticos y diciendo que estas leyes tienen que cambiar, cuando uno no está dispuesto a verse a sí mismo y decir, ¿sabes qué? Yo cómo fui parte de este problema. Yo cómo es que yo tengo un deber como humana de tomar esa responsabilidad personal y decir, ok, ¿qué pasó? ¿Dónde fallé yo? ¿Dónde? Y no necesariamente la culpa, porque tampoco yo no hablo de culpa, yo no creo en la culpa, creo en la responsabilidad sí, y de entonces, cada quien. Pero yo, o sea, quiero aclarar eso porque dije dónde fallé yo. No estoy diciendo, o sea, dónde estás culpable, pero en el caso de este muchacho, sé que él ya tenía problemas y eso, pero pues ¿dónde estaban los maestros? O sea, igual, ellos se pudieron haber dado cuenta. La gente, o sea, entonces, ¿por qué no hubo más prevención? Igual, como, o sea, no sé yo muy bien los datos, pero ¿cómo fue que él tuvo acceso a estas pistolas? Entonces también la persona donde él agarró la pistola, ¿dónde está la responsabilidad personal de ahí? Eso no tiene nada que ver con leyes. Eso todo tiene que ver con las diferentes, personal choices. Con las opciones que nosotros tomamos, las decisiones que hacemos, ¿no? Sí, es verdad, coincido contigo en eso, es verdad que pueden quitar todas las armas a las que se tiene acceso, desaparecer todas las armas, pero creo yo que ese no es el problema. Las armas es un medio, el problema no son las armas principal, creo yo, coincido con eso, sino que es lo que hay dentro de nosotros y lo que va creciendo dentro de nosotros, el coraje que sentimos hacia ciertas cosas, el rechazo, el odio que podemos sentir hacia ciertas personas, de cómo nos hacen sentir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pueden quitar todas las armas del mercado y aún así la persona que se sienta de esa forma va a encontrar la manera de utilizar cualquier cosa y dañar o sacar todo ese coraje para desquitarlo con otras personas. Entonces, tienes razón, creo yo que el principal problema no son las armas. Sin embargo, como yo lo veo, es que cada quien tiene que hacer su parte. No creo que una cosa sea más importante que otra. Creo que el gobierno tiene que hacer su parte, eso es importante, y la comunidad individualmente y en conjunto tiene que hacer su parte, porque es un problema, Angie, que no se va a resolver de la noche a la mañana. Claro. El amor propio de cada persona, los valores de cada persona y todas esas cosas. Pero mientras se toma o se empieza, van a suceder más cosas. Entonces, si se para lo de las armas, entonces o hay más control. Entonces, mientras todo esto va desarrollándose y las personas van abriendo más los ojos y teniendo más compasión hacia con los otros, etcétera, pues el control de armas puede estar más controlado, valga la redundancia, ¿no? Entonces, son ambas cosas, creo yo, Angie, son ambas cosas que cada quien tiene que hacer su parte. Y definitivamente coincido contigo que sí, el problema principal está en cada uno de nosotros. Pero ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cómo sabemos que el problema principal está en nosotros? Que tenemos que tomar responsabilidad de nuestras propias experiencias, que el hecho de que una persona nos ataque verbalmente, por ejemplo a un niño, ¿sí? Y que el niño se empiece a sentir rechazado, herido, que no tenga la opción de expresarse porque así lo siente. Y todo eso que va pasando en un niño, porque todo ese problema viene desde la niñez, desde cómo te sientes en la niñez, en tu ambiente, con las personas con las que te rodeas, con las personas que te impulsan a salir adelante, o las personas que te critican, te rechazan. Todo eso se va acumulando, Angie. Entonces, conforme la persona va creciendo, no se siente que tiene valor, se siente que no vale por todo eso que ha estado escuchando. Y eso también, me gusta que hablas de eso porque es algo que yo también quería hablar. Volviendo a lo mismo de que hay diferentes personajes que están creando este problema. Y volviendo a la responsabilidad personal.
Yo no estoy diciendo que este niño o este muchacho que fue a la escuela y mató a estas personas fue de noche a la mañana. Y no fue el círculo inmediato, fue algo que empezó desde niño. Mucho. Y que fue, o sea, poco a poquito esa semilla se le plantó y de una forma u otra se fue, fue creciendo. Sí, y se fue creciendo hasta que llegó a este grado. Y por eso es a lo que yo me refiero. Y para mí, yo por eso digo, este muchacho, vamos a decir que ya no hay armas, ya no existen las armas ni para nada. Él hubiese encontrado, y arma me refiero de pistola, él hubiese encontrado otra forma de poder expresarse de esa manera. Y por eso para mí es más importante, y como yo lo veo, es en eso, es de que ser nosotros, estar conscientes, y como dices, ese es el problema. Eso es lo que yo veo que es el problema para poder realmente prevenir todos estos casos, o la mayoría. Y ¿sabes qué? Honestamente, prevenir un caso, para mí, con eso yo estoy contenta, ¿no? O sea, pero el coraje que a mí me da al ver todo esto es de que hay mucha gente culpando las armas. Y yo no tengo ningún tipo de arma, yo no conozco de armas, yo no estoy a favor de ellas. Sin embargo, por eso yo regreso a esto pero eso es algo muy personal, esa es mi decisión personal, mi opción. Mis hijos, ellos conocen por familiares y eso, pero se les enseñó a respetar. Pero también, volviendo a lo que tú dices, ¿no? O sea, si mi hijo tiene problemas, yo como su mamá voy a tratar de prevenirlo y de intervenir lo más posible. Y luego también tenemos diferentes, ¿cómo se dice? Layers. Etapas o diferentes capas. Sí, capas de apoyo, ¿no? Porque también tenemos a los maestros, tenemos amigos, vecinos, tíos, todo el mundo que está observando que alguien pudo haber dicho, ¿sabes qué? Aquí pasa algo. Y es a lo que yo me refiero. Y no es cuestión de culpa, pero sino simplemente crear esa conciencia y empezar a observar y expresar y decir, ¿sabes qué? Aquí hay algo. Exactamente. Pero incluso todavía antes de eso yo, por ejemplo, a mis hijos, yo les enseño el respeto hacia las personas, hablo con ellos acerca de por qué es importante valorar a las otras personas, así como a uno mismo. Entonces, para mí donde está el meollo del asunto, porque me pongo a pensar, por ejemplo, en este muchacho el que cometió el acto, así como en las víctimas, los compañeros, todos, vi la marcha, cómo lloraban, todo lo que dicen, y lo siento, y me emociona, y digo, wow, estos muchachos, qué valentía estar hablando de esas cosas, pero al mismo tiempo digo, ¿qué llevó a este muchacho y a todas las personas que llegan a ese punto? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que pasa antes de eso? ¿Cómo llegan a ese punto? Y para mí, Angie, todo viene desde abajo, desde en casa, coincido contigo, desde la niñez, desde el saberte que eres, que vales como persona, como niño, como ser humano, y el famoso bullying. Yo, por ejemplo, a mis hijos no les enseño a que rechacen o culpen o señalen o se victimicen por una persona que les está haciendo bullying a ellos. Yo los enseño a que ellos sepan quiénes son. Ellos son personas valiosas, son niños valiosos, son niños importantes, son niños inteligentes, son niños traviesos, son niños que, ¿verdad? Son niños, pero son personitas que valen muchísimo. Entonces, yo desde ahí alimento su valor propio para que las personas o situaciones externas o comentarios o cosas que los puedan atacar y debilitar ese amor propio, pues no lo logren, o por lo menos no tan fácilmente. Y es algo que sí, absolutamente coincido con eso, pero hay y lo voy a traducir lo más posible, hay una frase que dice en inglés, pero es hay que saber mejor para ser mejor. Y por eso es que yo estoy hablando de esto ahorita, porque sí, o sea, nosotras tenemos la educación o la experiencia y sabemos, o sea, cómo cultivar eso en nuestros hijos ahorita. Pero hay mucha gente que no. Y no es porque no... Por eso es importante empezar a implementarlo. Sí, y desde el momento que tú estás creando esta conciencia, es cuando uno puede cambiar. Y es a lo que me refiero, o sea, de que, bueno, empezamos nosotras desde
con nuestros hijos desde chicos, pero nosotras también cometimos nuestros errores. Por supuesto. Y por eso digo que ahorita es el coraje que yo tengo de que en vez de echarle la culpa a las leyes, pon atención a lo que tú estás cultivando en tu casa. No porque estén mal, sino simplemente tal vez hay unas fallas donde tú puedes cambiar la dinámica, donde ese niño o esa persona, porque no necesariamente tiene que ser niño, esa persona se sienta tan valiosa y amada que no va a hacer eso y va a poder expresar abiertamente, decir, ¿sabes qué? Estoy tan desesperado que no encuentro otra cosa que hacer. Exactamente, que se pueda implementar desde no solamente en las casas, pero también en las escuelas, también en los trabajos, ¿no? A las personas muchas veces necesitan ser escuchadas simplemente o simplemente aceptadas tal como son, ¿no? Pero eso no quiere decir que las leyes no tengan que cambiar. Cada parte tiene su responsabilidad. Entonces, tan es importante todo eso, pero al mismo tiempo, afortunado o desafortunadamente, yo no sé, existen leyes. ¿Sí? Leyes que favorecen o que no favorecen, leyes que no están bien establecidas o a lo mejor de la mejor manera. Entonces, si ambas partes pudiéramos hacer ciertos cambios favorables, entonces, pues, sería una buena combinación. Sí, y no estoy negando el hecho de que las leyes deberían de ser cambiadas o sea, no estoy negando eso para mí, pero yo lo que me refiero es de que tanta energía se ha puesto. Pero no es el principal problema. Claro, es lo que sí es no para es mí, lo principal. Y ahorita tanta energía se ha puesto y se ha gastado en cambiando esas leyes, que sí es importante, pero ¿cuánta energía le hemos puesto a crear esa conciencia de que, ¿saben qué? Esto no empezó en el momento que él compró la pistola. Exactamente. Esto no es un problema de armas. Sí, no, es un problema donde nosotros tenemos que cambiar y saber, ok, estar alerta. Y como hablamos de esas, y cada capa que hay, educarse y crear esa conciencia entre cada uno. Y tomar esa responsabilidad personal en saber de que, ¿saben qué? No... O sea, las leyes no van a cambiar cómo les va a afectar a una persona. Exactamente, las leyes no van a cambiar cómo nos sentimos respecto a lo que hemos vivido, o cada persona, cada niño, ¿no? Como lo recibe cada niño de diferente forma. A uno les afecta más que otros y las leyes no van a cambiar eso. Las personas que sienten ese dolor, esa ira, ese coraje, ese enojo hacia los demás, hacia el mundo, hacia el mundo exterior y hacia ellos mismos, van a buscar las formas de sacar eso como sea y a quien sea. Entonces el problema principal no es las armas, es la responsabilidad de cada uno que tenemos como individuos en primero nosotros mismos, después transmitirlo a los más cercanos y después a las áreas donde nos movamos, Angie. Estar alertas, observar, pero también ser un poco más compasivos con las personas. Y no juzgar tan rápidamente y decir, es que él tenía problemas o él es un monstruo o algo. Porque también, o sea, nosotros, queramos o no, tenemos una cierta responsabilidad en eso. Y yo los invito a todos a que se pongan a pensar en eso, de que, ¿cuál fue mi granito de arena? Que contribuía hacia esa situación o hacia la situación en general que se ha llegado, ¿no? Sí. Como yo lo veo, Angie, no es la persona, no. Sino es el acto. Entonces, señalemos el acto en forma de observación de que algo se tiene que hacer. No señalemos o culpemos o juzguemos tan duramente a la persona, porque ya mucho trae dentro y mucho ha causado, ¿verdad? Entonces señalemos y pongamos la atención en los actos para poder corregirlos, para poder hacer algo en los actos. No quiere decir que la persona, aunque haya sufrido mucho, sea inocente. No, esa persona tiene que pagar lo que hizo, ¿verdad? Sí, no, claramente. Y es algo que, ahorita que dijiste, me acuerdo que mi abuelita decía, hay que ponerle atención al pecado, no al pecador. Entonces, es algo que también les invitamos a hacer y no le estamos, y sí, hay que también poner eso muy claro, de que no estamos diciendo que la persona que cometió el acto no es responsable, sino simplemente yo creo que sí es una cuestión de que una responsabilidad compartida. Que no solamente eso, Angie, sino que si nosotros nos volcamos todo ese coraje, ese dolor que es entendible hacia de las víctimas, ¿verdad? Y toda la comunidad, con esa visceralidad,
pues estamos haciendo lo mismo, estamos sacando nuestras coraje hacia personas, entonces es lo mismo. Es lo mismo. Entonces violencia no se termina con violencia, ¿verdad? Sí. Amigos, es solamente como yo lo veo. Y como yo lo veo. Ustedes tienen su propio punto de vista y como ustedes lo ven también, es solamente nuestra opinión. Los esperamos en el siguiente programa, Angie. Sí. Algún comentario lo pueden dejar abajo del video. Hasta luego. Bye.